Bueno, antes de que abran su Biblia, quiero pues darles la introducción de la nueva serie. Una serie breve que van a ser unos 5 o 6 mensajes solamente. Y pues después de estarlo meditando, orándolo, es esto lo que creo que es lo correcto, porque tengo muchas ganas de dar la serie del verdadero cristianismo, pero esa va a ser un poquito más larga. Entonces primero quiero tocar esta que también por ahí tenía pendiente con algunos temas, pero que es un poco más breve. Casi siempre cuando hablamos acerca de personajes bíblicos, porque tú puedes predicar de la Biblia hablando de alguna historia, estudiando algún versículo, algún pasaje doctrinal, o hablando acerca de un personaje, que esto es muy común, hablar acerca de diferentes personajes bíblicos, lo que ellos hicieron para bien, para mal, y cómo se aplica hoy eso a nuestras vidas, y sacar de ahí o extraer de allí los principios que los beneficiaron o que los afectaron. Pero casi siempre cuando se hace esto, el predicador de la Biblia se enfoca sobre todo en los hombres. ¿Por qué? Tal vez porque la mayoría se identifican más con ellos, lo cual es completamente normal, y al ser los predicadores hombres, pues es común que hablen de hombres porque se identifican con ellos, y esto, te repito, pues es normal, ¿no? Sería extraño que un varón de Dios esforzado y valiente dijera, Señor, yo quiero ser como María, o algo, no, aunque no estaría mal, porque fue una gran mujer, y al igual que las mujeres aprenden de los principios de los hombres, también los hombres pues aprenden de los principios de las mujeres, pero llega a pasar. Entonces sería raro a lo mejor imaginar que el predicador varonilmente dijera, cuando el Señor me llamó, me dijo, ya no serás llamado más Circunspecto Valdés, ahora serás llamado Débora, y dirías, ¿qué le pasa, no? Entonces es normal, algunos por machistas, algunos por la razón más común, que es que son más los casos de hombres que de mujeres en la Biblia, algunos pues porque no estudian la Biblia y solo conocen los casos de los personajes principales, David, Daniel, José, Abraham, Isaac, Jacob, los más comunes. Pero un hecho que no podemos negar es que la Biblia también habla mucho de las mujeres que Dios usó y que también nos han dejado un gran ejemplo a seguir. Ahora que se acerca el Día de las Madres, daré un tema acerca de Abigail, de la mujer virtuosa, que es una gran mujer que el Señor usa en el Antiguo Testamento con una sabiduría impresionante. Mujeres valientes como Débora, como Ruth, como Esther, como Elizabeth, como Sara, María, la madre de Jesús, María Magdalena, María, la madre de Jacob, Cuernavaca. No, perdón, esa no es una mujer, es que como después de Tres Marías sigue Cuernavaca, pensé que también existía, pero aquí es diferente. Y bueno, hay muchas mujeres en la Biblia que Dios usó grandemente y que son un buen ejemplo y un buen testimonio para hombres y mujeres. Pero así como hay buenos y malos testimonios y ejemplos de hombres, también los hay de mujeres. Mencioné mujeres hace unos segundos, honorables, ejemplares, pero también hay muchas que ahí te las encargo, que cuando tú lees de ellas, valora la esposa que tienes. Cada que tú te quejes por, Señor, la mujer que tú me diste, número 1, yo no te la di, tú la escogiste, y número 2, échale un ojito a quién era Jezabel, por ejemplo, para que diga, Señor, gracias por la mujer que tengo. Y hay así mujeres en la Biblia que causaron destrucción, que causaron muerte, que causaron maldición, que causaron tragedia, que causaron perdición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que también una mujer tiene el poder de edificar o destruir. Entonces es un error echarle toda la carga solamente para bien o para mal al hombre, aunque él es el que entrega cuentas a Dios y el responsable y es el sacerdote de su hogar. También Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, la construye, la levanta, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, un hecho que no podemos negar es que sí hubo muchas mujeres virtuosas en la Biblia, pero también hubo algunas que en lugar de construir, destruyeron. Ahora, si son pocos los casos de mensajes donde se habla acerca de las mujeres virtuosas, menos son los casos donde el predicador se enfoque en aquellas que se rebelaron contra el consejo de Dios, trayendo muerte, destrucción, tragedia, etcétera, 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 etcétera. Y no por el hecho de que no se hable de esto, los casos dejan de ser importantes, sino que nos enseñan principios y lecciones muy, muy importantes que sacuden. Y es por eso que yo quiero dar esta breve serie donde hablaremos acerca de cada una de estas mujeres. Quiero aclarar, porque no falta por ahí el hombre que dice, entonces esto no es para mí, o el hombre que ya se está relajando y dice, le va a caer la piedra a mi esposa, por fin, porque siempre al que le damos más duro es al hombre, ¿no? Si tú vienes por primera vez, bueno, ya no te ha tocado esto, pero en cada mensaje, ¿por qué? Porque como veremos, lleva la responsabilidad, es el que da la cara delante de Dios por su familia. Entonces, tiro por viaje, a los hombres nos tocan un montón de pedradas.
Pero no por el hecho de que la serie hable acerca de este grupo de mujeres, la serie es solamente para mujeres, ¿no? Ahora sí que es solo para mujeres, no señor, esa es otra situación. Entonces, es como decir que cuando hablamos de los hombres, el mensaje es solamente para los hombres, pero no es así. Tanto cuando hablamos de hombres, Noé, Abraham, Isaac, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera, como cuando hablamos de mujeres, lo importante es aprender los principios que ellos nos dejan, los principios que les llevaron a la bendición o a la maldición, que les beneficiaron y afectaron, y ver de qué forma podemos aplicar esos principios a nuestras vidas, independientemente si nos los dejó un hombre y una mujer, porque estos principios son útiles, como la palabra de Dios dice, para todos. La Biblia, toda la Biblia es útil para edificar, para exhortar, para redarguir, etcétera, 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 y toda la Biblia es para niños, jóvenes, adultos, ancianos, para ricos, para pobres, para hombres, para mujeres. ¿Por qué? Porque Dios no dice esto es para ti, esto es para ti, aunque algunos pasajes a veces se nos aplican más a unos que a otros. La Biblia nos es útil a todos. Entonces yo quiero ver las historias de estas mujeres con la idea de sacar estos principios, ver qué les llevó a corromperse y evitar de esta manera seguir el mismo camino, y a la vez estudiar qué está llevando hoy a hombres y a mujeres seguir este camino corrompido. Por eso yo hoy quiero iniciar con ustedes esta breve serie que se titulará, para aquellos que anotan, como ya les adelanté la semana pasada, algunos creían que era broma, no es así. El tema de la serie es Mujeres Asesinas. Yo lo tenía hace mucho tiempo en la mente y alguien me leyó el pensamiento y sacó una serie en la televisión con el mismo nombre, para que veas el éxito de la serie, que ni le hemos compartido todavía, ¿no? Pero bueno, ya ven ustedes cómo está la piratería, no hay gente original, pero yo tengo los derechos de autor. Vamos a ver Las Mujeres Asesinas, y podríamos añadirle, si quieres, para que te suene más espiritual, porque no falta el que dice ¡aleluya! Es una serie de televisión, ¡aleluya, aleluya! Y más ¡aleluya! Aleluya, porque dije aleluya, ¿no? ¿Sí o no hay algunos así? ¿No? Entonces, si quieres que suene más espiritual, pues Mujeres Asesinas de la Biblia. Pero el original, y así saldrá el MP3, es solamente Mujeres Asesinas. Y vamos a ver el primer tema, que se titula Eva, cómplice de un genocidio mundial. Ríanse ahorita que pueden, porque el título suena que va a estar chusca, pero nos van a caer una de piedras de parte del Señor, porque va a estar muy, muy fuerte cada uno de los casos. Y vamos a describir en cada uno de los casos primero el nombre de la mujer, luego su historia, o sea, Eva, qué es lo que pasó, fue cómplice de un genocidio mundial. Explicaremos después qué es lo que pasó y luego veremos punto a punto qué la llevó a esa situación. Génesis 2, versículo 16, dice lo siguiente, dice que mandó Jehová Dios al hombre, ¿a quién? Al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es un árbol que Dios escoge simple y sencillamente para darle esta libertad de decisión al hombre y no manipularle, y para probar la obediencia de él. Pero este es otro asunto. Dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, porque la humanidad conocería lo que era el pecado. ¿Qué es el pecado? La desobediencia a Dios. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, no es que fuera una manzana envenenada como la de Blancanieves o algo por el estilo, sino que en ese momento conocieron lo que era desobedecer a Dios, y Dios, que es un Dios santo, no puede coexistir o habitar juntamente con el pecado. Entonces dice después en el capítulo 3 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Y la mujer respondió a la serpiente, sí, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ella sabía perfectamente lo que Dios le había dicho a Adán, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, no te preocupes, no va a pasar nada, sino que sabe Dios, versículo 5, que el día que comas de él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos de Dios, que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, dice la Biblia, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, porque él conoció lo que era el pecado, se avergonzó. Y Dios le dice, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él no se avergonzaba antes, no tenía un conocimiento del bien y el mal, no había desobedecido a Dios, todo era normal, caminar en el huerto del Edén en traje de Adán, o sea, sin nada, era normal. Digo, aparte de que gracias a Adán y Eva entró el pecado de la humanidad, como veremos, y que la mujer tiene que sufrir y da luz con dolor, bueno, también gracias a ellos tenemos que gastar mucho dinero en ropa. Entonces, cada vez que estés pagando las cuentas de la ropa, acuérdate de ellos, y en el cielo pues les echas bronca. No todo el mundo va a querer demandarlos allá en el cielo. Dice después que él se da cuenta que estaba desnudo. El hombre le responde, bueno, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido, versículo 11, del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le dijo: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Gracias a esto, la humanidad conoció lo que era el pecado, porque el pecado es la desobediencia a Dios. Se introdujo el pecado en la humanidad y desde este momento hasta que viene Jesucristo, fuimos separados de la presencia de Dios por causa del pecado. Dios, al ser un Dios santo, no puede habitar con el pecado, y por eso la presencia de Dios solamente descendía durante todo el Antiguo Testamento en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote y tenía que purificarse, o si no caía muerto. Y cuando Cristo viene y muere en la cruz y paga por nuestros pecados, los pecados son quitados de en medio y podemos ser nuevamente reconciliados con Dios. Y aquel velo que impedía la entrada al lugar santísimo fue partido en dos, representando con esto la enseñanza que ya estamos mencionando. Tenemos acceso otra vez a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa a raíz de este pecado de Adán y Eva? Romanos capítulo 5, como ya te decía, pero quiero que tú lo leas para que no creas que estoy inventando nada, porque todo lo que prediquemos siempre tiene que ser basado en la palabra de Dios. Romanos 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así también la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Dice la Biblia: por un hombre. Y gracias a este pecado también entró, ¿qué cosa? La muerte. Entró la separación eterna lejos de Dios y la muerte física a la humanidad. Ahora tú dices, ¿por qué dice aquí que fue por un hombre si la primera en probar el fruto fue Eva? ¿Por qué dice la Biblia que entró el pecado por un hombre? Porque si te fijaste bien hace rato que leímos, la Biblia dice que el mandamiento Dios se lo dio directamente a Adán y después creó a Eva. Adán, hermanos amigos, era el responsable delante de Dios, la cabeza del hogar. Ahora, esto no justifica a Eva, porque Eva cuando come del fruto no lo hace en ignorancia. Ella sabía perfectamente que esto era incorrecto. Suponemos que Adán le transmitió, le dijo: Dios dijo esto, esto, esto y esto, y nosotros sabemos que así fue, porque cuando la serpiente cuestiona a Eva, la Biblia revela, como ya leímos, que Eva estaba al tanto. La serpiente le dice: con que Dios ha dicho, y Eva le dice: sí, Dios dijo que podemos comer de todo árbol del fruto, Génesis 3, versículos 2 y 3, ya los leímos, pero de este árbol no, porque entonces vamos a morir, etcétera, 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 etcétera. Ella estaba al tanto. Entonces, Dios atribuye la culpa a Adán, pero él comió del fruto por influencia de Eva. Ahora, ¿qué es un genocidio? ¿Por qué decimos que este fue uno? ¿Y por qué decimos que Eva fue cómplice? La definición de la palabra genocidio es la aniquilación o el exterminio sistemático y deliberado
o sea, no es un accidente, aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social, escucha esto, y al final voy a explicarlo, por motivos raciales, políticos o religiosos. Ahora que sabemos todos bien qué es, quiero que lo recuerdes un poquito, porque al final te voy a explicar y te voy a convencer de por qué este fue uno. Pero antes de eso, una vez que hemos visto las consecuencias del pecado, del cual Eva fue cómplice al llevarle el fruto a su esposo, quiero que estudiemos primero, paso a paso, qué es lo que llevó a Eva a convertirse en cómplice de este macabro suceso. Macabro porque gracias a esto, esta fue la causa, la desobediencia que introdujo el pecado y por tanto la muerte sobre la humanidad. Vamos a ir de nuevo a Génesis 3 y quiero que volvamos a leer los primeros versículos que ya leímos, pero otra vez vamos a meditarlos. Así es como tenemos que estudiar la Biblia una y otra y otra y otra y otra vez para que se nos quede bien grabada y que podamos entonces comenzar a comprender. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, versículo 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, como el pecado lo es agradable a los ojos, amargo al probarlo, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dejémoslo hasta aquí tantito. Hermanos, amigos, Eva era una mujer que conocía a Dios. Podemos aprender de esto. Ella habla de Dios, de la orden de Dios. Hasta este punto ella la había obedecido. Ella conocía las promesas de Dios y las advertencias de Dios. Eva vivía plena en el huerto del Edén juntamente con su esposo, donde no les faltaba nada. Dios les había dado todo para sobrevivir, para subsistir, y les había dado la autoridad sobre toda la creación y les mandó sojuzgar sobre toda la tierra y multiplicar y llenar la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que en nuestro huerto del Edén, en nuestra vida, en nuestra familia, vivamos parecido a como Adán y Eva. No estoy hablando de que te vayas a un bosque o a una selva o a una playa y te quites la ropa y ahí estén. No, Señor. Estoy hablando en un sentido simbólico, que tú y yo tengamos paz, que haya armonía entre Adán y Eva, el esposo o la esposa, no que todo el día estén con el sartén y aventando los zapatos y gritando y los pobres niños ahí traumados, sino que haya armonía, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya amor, que haya gozo, que no nos falte nada, que no vivamos endeudados, que no tenga que haber pleitos cada mes porque llegó el nuevo estado de la tarjeta de crédito. No, Dios a su pueblo le dijo desde el principio de los tiempos: tú vas a prestar a muchas naciones, pero tú no vas a pedir prestado, porque yo te voy a proveer. Y Dios proveyó a su pueblo en tiempos tan difíciles como en medio de un desierto. Tercera de Juan, en el único capítulo que tiene, primeros 2 versículos, la Biblia dice: amado. Dios nos dice amados. Es Juan quien le escribe a este hombre, pero es Dios quien le inspira. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tengas salud y prospera tu alma. Dios quiere que nosotros prosperemos. No hablo de prosperidad, que Dios quiere que seamos multimillonarios, porque esto es la prosperidad hoy para muchos cristianos y no cristianos, sino que avancemos, como lo hemos explicado, en cada área de nuestras vidas. Prosperidad en la Biblia significa esto, es ir hacia adelante, que nosotros tengamos paz, que no nos falte nada, que no suframos nunca por qué vamos a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, cómo voy a pagar la renta, porque según lo que Jesús dijo en Mateo 6:33, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo esto nunca nos va a faltar. El rey David dijo: yo fui joven y envejecí, y a pesar de haber pasado por tiempos difíciles, él dice: jamás he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Ahora, si esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, según Romanos 12:2, ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Que no vivimos así, que no hay paz, que no hay armonía, que no hay el sustento básico, que no hay estabilidad. ¿Por qué no vivimos estas promesas de Dios? Te pregunto, ¿qué pasó con Eva? ¿Y qué pasó con nosotros? Que de repente nos acarreamos autodestrucción a nuestras vidas.
Porque quiero decirte, no solamente se introdujo el pecado a la humanidad. Adán y Eva conocieron lo que era el pecado, fueron sacados del huerto, conocieron lo que era el mal. Dios hace con ellos dos pactos, uno que se conoce como el pacto edénico antes de la caída y el pacto adámico, que es el pacto después de la caída, donde la promesa es Jesucristo, quien vendría a herir a la serpiente en la cabeza. Pero que antes de todo esto, la creación estaría sujeta a una corrupción. Y se introdujo el mal y los animales se hicieron ponzoñosos, venenosos, al hombre le empezó a costar trabajo, valga la redundancia, trabajar. O sea, el trabajo es una bendición de Dios, pero después de la caída, la consecuencia del trabajo era que le iba a producir callos en las manos, le iba a producir sudor en su frente, la mujer iba a dar a luz con dolor. Viene una maldición sobre la creación. Y Adán y Eva fueron partícipes y dejaron de vivir esa armonía, esa estabilidad. Su hijo Caín mata a su hijo Abel. Y así te podría seguir dando una serie de ejemplos de los momentos tan difíciles que ellos vivieron por causa de su pecado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué los llevó del punto A al punto B, del pacto edénico al pacto adámico, de ese momento donde todo era hermoso y había paz y estabilidad, a este momento de tragedia, de caos, de confusión? ¿Por qué a veces nosotros vivimos de esta manera? Paso número 1, o punto número 1. Todo estaba bien hasta que Eva comenzó a entablar, en primer lugar, una conversación con la serpiente. Nada hubiera pasado si Eva no hubiera escuchado a la serpiente. Porque Eva sabía que no podía tomar del fruto y no lo había hecho hasta ese momento, pero la serpiente la tentó. Eva, tú lees esta historia y dices, es la primera vez que habla con la serpiente. Ya había hablado con ella. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, la serpiente no llega con Eva. Hola Eva, soy la serpiente, mucho gusto, vengo a envenenarte. No. La serpiente le habla a Eva directamente un asunto específico. No llega hola y entonces la serpiente llega y le dice, con que Dios ha dicho. Imagínate que tú vas saliendo de aquí y de repente llega un hermano y entonces ¿cómo le vamos a hacer, hermano? ¿De qué me estás hablando? Oye, soy fulano de tal, etcétera, etcétera. Ok. La serpiente no se presenta. Ahora, esto es la evidencia menor. La mayor es que Eva le responde como si nada. Eva no se asusta, ¿no? Pero tú, ¿quién eres? La mujer le responde a la serpiente, versículo 2, sí, del fruto del árbol podemos comer, pero de todo el huerto, pero de este no, etcétera, 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 etcétera. Y tú lees la Biblia y habiendo conocido ya la historia desde pequeño te suena normal, pero cuando tú la meditas, humanamente hablando, es una locura. Te lo voy a explicar. ¿Qué harías si tú llegas al rato a tu casa? ¿Cuántos tienen perros? Levanten la mano. Algunos se ríen, luego ya empiezan con su doble sentido, ¿no? Pues tengo un hijo que se comporta como perro, hermano. No, hablo de la mascota, no sean gachos, ¿no? ¿Cuántos tienen mascotas en casa? Ok. ¿Cuántos tienen un perro que hable? ¿Nadie? ¿Su perro habla? No, yo creo que usted igual le sigue atribuyendo esto en otro sentido, ¿no? ¿Qué harías si tú llegas a la casa, abres la puerta y tu perro está sentado en el sofá con la pierna cruzada, con unos lentes, tomándose un café, viendo el partido de fútbol y te dice, hola amo, guau guau, con un puro en la boca, estoy harto de croquetas, tráeme carne, guau guau? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? Ahorita te lo traigo, pulguitas, espérame tantito, voy al súper y te traigo carne. Y por cierto, apaga la televisión, tú no harías esto, a menos que estés pero medio locuaz, ¿no? La reacción común es que tú te espantas, ¿no? ¿Qué hace el perro hablando? Y te pondrías a liberarlo, espíritu que estás en el perro fuera, o yo no sé qué tú harías, pero te asustarías. Y esto debió pasarle a Eva, ¿pero qué hace una serpiente hablando? Mucha gente cree y enseña que en el huerto del Edén los animales tenían la facultad de comunicarse. Esto no es así. El único ser que Dios creó con la posibilidad de comunicarse como lo hacemos nosotros es el ser humano, el único hecho a su imagen y semejanza. Y sabemos esto no por conclusiones, sino porque la Biblia es clara. En el pacto adámico que te dije, la Biblia da una lista de consecuencias producto de la caída. Y dentro de ellas está lo que ya mencionamos, el hombre le va a costar trabajo trabajar, la mujer va a dar a luz con dolor,
y a la serpiente, bueno, se introduce el pecado, por el pecado la muerte, etcétera, 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 son sacados del huerto, y a la serpiente le dice, y tú, dice, de aquí en adelante te vas a arrastrar sobre el polvo de la tierra. O sea, la serpiente es muy probable, o no más bien probable, sino que así era, tenía piernas, tipo el 100 pies. Y la consecuencia de lo que ella hizo es que de ahí en adelante se comenzó a arrastrar, a andar sobre el polvo de la tierra, lo más bajo. Dios narra en la Biblia cuál fue la consecuencia de la caída para la serpiente. Y jamás dice, y te vas a arrastrar y vas a dejar de hablar. Y los animales también. Si los animales hablaran, la Biblia diría, y los animales dejaron de comunicarse con el ser humano y empezaron a emitir puros sonidos indescifrables. No, esto no ocurre. Los animales nunca se comunicaron. La serpiente no hablaba. O sea, las serpientes comunes, los leones comunes, las cebras comunes. Pero esta serpiente decide hablar de repente, tomada por Satanás. Y Eva responde como si nada. Sí, Dios dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos demuestra que ella tenía tiempo ya platicando con la serpiente. Y por eso la serpiente le presenta a Eva un caso concreto, directo, sin rodeos. Ahora, ¿esto es normal? Que Satanás habla en nuestras vidas, ¿es normal? Sí. Le habló a Jesús y quiso tentar a Jesús, lo va a hacer contigo y conmigo. Es normal que trate de desviarnos con mentiras, con tentaciones, con pecado, etcétera, etcétera, etcétera. A Jesús mismo 3 veces lo tentó en el desierto. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no se puso a dialogar como Eva, a darle la posibilidad de llevar a cabo lo que le estaba diciendo. La resistió directamente con la palabra 3 veces. Oye Jesús, te ofrezco esto, haz aquello, te reto al otro. Y Jesús no dice, no, porque mira, es que Dios dijo, le dice, escrito está, escrito está, escrito está. No dio pie a que siguiera la conversación. ¿Cuál es el paso número 1 que lleva a mucha gente a su autodestrucción? Que pasan mucho tiempo escuchando las propuestas, las palabras, las mentiras de la serpiente para llevarle, como Eva, a cometer un grave error, pero no pasan tiempo escuchando lo único que puede resistir la voz de la serpiente, que es la palabra de Dios. Y tú te preguntas hasta este punto, Jesse, ¿yo cuándo he escuchado la voz de la serpiente? La Biblia dice en Juan 12:31 que Satanás es el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2 que es el príncipe de la potestad del aire. Fíjate qué interesante. ¿Tú sabes todo lo que viaja en el aire? Todas las ondas, las señales audiovisuales que viajan en el aire. Él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, Él va a hablarte a través de las malas noticias en la televisión para desanimarte, para deprimirte, de lo que escuchas en la radio, de lo que ves en medios de comunicación impresos. Él va a hablarte a través de música que habla de tragedia, de suicidio, de pornografía, de inmoralidad, de destrucción, de rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. A través de programas y películas que busquen corromperte, que busquen hacerte creer que ciertas situaciones son normales. Es completamente común que te acuestes con alguien que no es tu esposo. Puedes tener una pareja del mismo sexo, todo mundo lo hace, engañar a tu esposa de vez en cuando. Él va a buscar engañarte a través de otras personas, a través de espectaculares va a hablarte también, a través de revistas, a través de pensamientos en tu mente que te vengan a decir no sirves, inútil, bueno para nada. Acuérdate lo que te dijo tu padre hace 45 años, quítate la vida. Y mucha gente empieza a escuchar estas voces, porque no he entendido que estamos en guerra, que hay una lucha, según Efesios 6, que es real contra un enemigo que opera en el mundo espiritual, a través de personas, situaciones, lugares, programas, etcétera, etcétera, etcétera. Un enemigo que según Juan 10:10 quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Un enemigo que quiere acabar con tu vida, que quiere hacer que te quites la vida, que te hundas en la depresión, que te hundas en el desánimo, que termines contigo mismo a través de un suicidio, que acabes con tu familia a través de un adulterio, que te separes por siempre de tus hijos a través de no tener tiempo con ellos, a través de la dureza de tu corazón y la avaricia, que te rebeles contra tus padres, que quiere hacer pedazos tu vida, que quiere incitarte a hacer lo incorrecto para destruir todo lo que tienes, a ser inmoral, a ser injusto, a ser avaro, para acabar con toda tu vida, que te quiere amarrar y una vez amarrado, destruirte por completo. Ahora el problema no es este.
El problema es que muchos creyentes son tan apáticos. Escucha la iglesia en general al día de hoy tan poco la voz de Dios. Estudia tan poco la Biblia, la lee tan poco, la medita tan poco, se disipula nada, que están viviendo en derrota y camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad y la voluntad de Dios. Y todas las mentiras que Satanás les dice, la creen porque no conocen la verdad. Inútil, bueno, para nada, no sirves. Yo no creo cuando Él me dice estas tonterías, porque yo sé que Dios dice lo contrario, que yo soy hijo suyo, heredero y coheredero, que yo tengo la vida eterna, que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando Él viene y me miente, le digo, ¿tú quién eres para hablar? Si tu creador, el rey de reyes y señor de señores, dice completamente lo opuesto. Que tu familia no va a cambiar, que ve, mira esto y mira lo otro. Cuando tú conoces la verdad, sus mentiras no te afectan más. Pero ¿por qué tanta gente se hunde? Porque no conoce la verdad, y la verdad es el antídoto a la mentira. Y si no tienes la vacuna a la mentira, que es la verdad de la palabra de Dios en tu vida, Satanás va a morderte con su mentira, y su mentira en ti va a ser letal y va a acabar con tu vida. Mucha gente, al no conocer la voluntad de Dios, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo es que mi matrimonio puede ser exitoso? ¿Cómo es que me tengo que administrar financieramente según su palabra? Porque la Biblia habla hasta de esto, de una administración, de ser fieles en lo poco o en lo mucho. La Biblia habla, lo hemos visto, de cómo quiere Dios que seamos como hijos, como padres, esposos, jefes, empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando no conocemos esto, empezamos a actuar fuera de la voluntad de Dios, a seguir otros modelos. Ya no soy el modelo que la Biblia dice. Ahora yo sigo el ejemplo del jefe, del amigo, del artista, del cantante, del deportista, que ante el público parecen sonriendo, pero que sus vidas están deshechas. ¿Cuántos terminan muertos por sobredosis, por suicidio? ¿Cuántos están deprimidos? ¿Cuántos están de matrimonio en matrimonio, en matrimonio, en matrimonio, en matrimonio? Porque no están plenos. Luchando contra ellos mismos, como este jovencito que qué lástima, tan gordo que me caía antes, pero ahora me da lástima, Justin Bieber, de padres evangélicos. Y ha buscado una y otra vez ayuda de pastores, acercarse a Dios, pero no puede, más bien no quiere. Hace poco fue a buscar a uno de una iglesia en su ciudad de Hillsong, que lo bautizaran, buscando una alberca y por toda la ciudad en la noche, y al otro día o días previos en la cárcel por drogas, insultando a los demás, etcétera, etcétera, y tanta gente tan vacía. Y empezamos nosotros a seguir su modelo, a seguir su ejemplo. Y obviamente el final no va a ser bueno. Jesús fue claro y dijo, el que permanece en mi palabra, ese va a ser mi discípulo. Y ese va a conocer la verdad. Y a ese la verdad lo hará libre. Porque mucha gente está esclavizada porque no conoce la verdad, porque no permanece en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. La Biblia se autodefine como la lámpara de Dios que va a iluminar nuestros pasos para que no tropecemos y nuestro camino para que no nos perdamos. Y mucha gente tropieza con situaciones, con personas, con adversidad, con problemas, o se pierde en el camino porque no sabe dónde está caminando. Porque empieza a escuchar la voz de la serpiente que le dice, es por aquí, es por allá, es por allá. Y cuando menos se da cuenta, ya está perdida en un bosque que parece no tener salida, porque se desvió del camino trazado por la palabra de Dios. Eva comenzó a permitirse escuchar la voz de la serpiente. Pero no solamente eso. Número 2, cuando la serpiente cuestionó la orden de Dios, con que Dios ha dicho, ¿a poco Dios te dijo eso? ¿Y le creíste? Eva le creyó primero a Dios, pero terminó creyéndole a la serpiente. Al creerle le llama a Dios de manera indirecta, mentiroso. Dios, no es cierto que voy a morir. Esto significa, tú eres un mentiroso. Lo que pasa es que la serpiente dice que tú no quieres que yo sea como tú, sabiendo el bien y el mal. Eres perverso y envidioso y mentiroso. Es lo que ella le dijo con su testimonio. Es lo que tú y yo le decimos a Dios cuando decidimos apartarnos de su palabra. Es Dios, no es cierto que tu palabra tiene la razón. Es mentira que seguir este ejemplo va a traer a mi familia armonía. Es mentira que esto va a traer una transformación. Es mentira que esto va a bendecirme. Es mentira que yo tengo que seguir este ejemplo. No, a las mujeres no se les trata con amor. Mi papá fue duro y fue áspero y también así lo son los demás. Y ese es el mejor camino a seguir. No, todos mis amigos son rebeldes con sus padres. Es mentira que les tengo que honrar. Es mentira que tengo que cuidar mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que quiera con él.
Y la gente empieza a decirle, Dios, tú eres un mentiroso, tu palabra no es cierta. Y por eso el pecado, por mínimo que sea, es tan grave a los ojos de Dios. Porque es una forma indirecta de decir, Dios, tú eres un mentiroso, un perverso, un envidioso. Tú no quieres que disfrute de la vida. Cuando la realidad es toda la contraria. Jesús dijo en el mismo Juan 10:10, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero de una manera sana y lícita, sin destruir ni destruirte. Yo te quiero preguntar, para explicar esto, ¿por la casa de cuántos pasa alguna vez al mes, aunque sea el camión de la basura? Creo que por la de todos, o la tienes ahí amontonada, o la entierras, o la quemas. Ahorita llamamos a Greenpeace y tú la quemas para que te lleven de una vez. Estás contaminando. ¿Por la casa de cuántos pasa el camión de la basura? Algunos dicen, no pasa por mi casa, pasa por mi residencial. O por tu residencial, o por tu penthouse, o por tus condominios, o por tu choza, donde quiera que vives, ¿no? Por la casa de cuántos pasa el camión de la basura. Algunos dicen, o sea, ¿qué es la basura? Yo vivo en Santa Fe, ¿no ves? Ese que pasa, ¡la basura! ¿Eh? O se los vuelvo a repetir, ¿no? Por la casa de todos. Ahora, ¿cuántos acostumbran de vez en cuando comerse un poco de la basura del camión? ¿Nadie? Eso sí estaría raro. Nadie. ¿Qué voy con esto? Tú no puedes evitar que Satanás pase o pasee su camión de basura enfrente de ti. Que traiga pensamientos a la mente, imágenes en la calle, voces de personas que te digan haz esto, haz lo otro, que empiecen a volar avispas encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos en tu cabeza. Tú no puedes evitar, repito, que pase su basura enfrente de ti, que te diga haz esto, haz lo otro, peca, engaña a tu esposa, no pasa nada, haz esta tranza, firma este papel, no va a pasar nada. Miente tantito, roba, sé hipócrita. ¿Para qué pasas tiempo con tus hijos? Mejor trabaja más y haz más dinero. Es lo que ellos necesitan, no a ti. Solo tu dinero. No respetes a tu esposo, no lo ames, nada. Ya mira, tú dedícate a tus hijos y él que se dedica a trabajar. ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Biblia? Es perder el tiempo, no va a pasar nada. Dios no existe. Es un mito, es un invento, una leyenda. Él va a pasear su camión de basura porque está en sus manos. Es el príncipe de este mundo, lo puede hacer. Pero tú no le perteneces a él. Por lo que sí puedes evitar comerte esa basura, porque eso no está en sus manos, eso está en tus manos. Lo que quiero decir es, por tu mente van a pasar todo tipo de voces y pensamientos incorrectos. Haz esto, lo otro, revélate, sé inmoral, etcétera, etcétera. Pero es solamente tu decisión. Como decía Pablo, si vas a ceder o vas a dominar sobre tu propia carne, y la vas a poner en servidumbre. Y vas a decir, no Señor, yo lo rechazo, yo no lo voy a seguir, yo voy a actuar conforme a la voluntad de Dios. Yo no voy a tragarme esta basura, Satanás, llévatela de aquí. Santiago 4:7 dice que si resistes al enemigo, que significa oponerse, huirá de nosotros. Entonces, a lo que voy es que el problema no es la tentación, porque hasta Jesucristo fue tentado. Ser tentado no es pecar. A veces la gente dice, ay, Jessy, se me pasó un pensamiento. Lo importante es que lo rechaces. Que estás en la playa y que de repente pasó un hombre, una mujer y luego para acá. Y te pones la Biblia aquí así para que no haya ningún problema. Pero pecado es que tú sigas, uy, 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 ay, ay, ay. ¿Cómo se llama este juego? El pinball con los ojos arriba abajo. ¿Te acuerdas de la pelotita del pinball que le pegas con las cestas para que no se caiga? Así andan muchos. Eso es lo que está mal. Pero va a pasearse basura enfrente de ti. Bueno, no hablo de que una mujer o un hombre sea basura, quiero aclarar. ¿No? Sino que van a pasar pensamientos, voces negativas, tentaciones. Haz esto, haz lo otro. Y eso no está mal. Lo malo es que tú lo recibas. José fue tentado, pero ¿qué hizo? Salió corriendo. Pablo a Timoteo le dijo, huye de las pasiones juveniles. Significa, huye de la tentación. Y por eso Jesús oraba, Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Tengo que apartarme, pero ese es otro tema, de todo aquello que me ponga en riesgo de ser tentado. Pero la tentación va a estar. ¿Por qué? Porque hasta Jesús, yo insisto esto tanto, hasta Jesús fue tentado 3 veces. El problema es que mucha gente
no se da cuenta de lo grave que es el pecado, las consecuencias que puede traer, cómo puede dañar su salud, su economía, su vida, su relación con los demás, su matrimonio, su relación con sus hijos, con sus padres, su vida emocional. Y en lugar de rechazarlo y decir, llévate la basura de aquí, yo no me lo voy a comer, le llaman a Dios mentiroso diciendo lo que va. Creo que puedo comer del fruto, se ve agradable a los ojos y no creo que me pase nada. Dios, tú estás mintiendo. Es lo que tú dices al ceder ante la propuesta de Satanás. Creo que puedo engañar a mi esposa y no se va a dar cuenta y no va a pasar nada. Creo que puedo burlarme de mis padres. Ellos no se van a dar cuenta de lo que yo hago y no va a pasar nada. Creo que puedo tener relaciones antes del matrimonio y no creo que pase nada. Eso de que las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados y de que emocionalmente después cuando terminamos quedo deshecho y de que cuando me case como no aprendí a tener dominio propio seguiré siendo inmoral. Y yo creo que todas las estadísticas no son ciertas. He escuchado que más del 50% de los matrimonios antes de los 4 años se divorcia. Y he escuchado que hay tanto adulterio porque de jóvenes eran inmorales. Y de adultos nunca aprendieron a dominar su cuerpo, entonces ese esposo que de joven no se supo controlar, tampoco lo va a hacer una vez casado, pero yo creo que a mí no me va a pasar. Yo creo que las estadísticas están mal. A mí no me va a pasar nada. Dios, tú estás mintiendo. Creo que no es tan importante orar, como dicen. Creo que no es tan importante leer la Biblia, el pastor está exagerando. Creo que, aunque la Biblia habla de discipulado, y de hecho el cristiano en la Biblia como tal, esta palabra no la estableció ningún apóstol ni Jesucristo, porque lo que Jesús mandó fueron a ser discípulos, no cristianos. Les llamaron cristianos los no creyentes en Antioquía, a los cristianos que eran de hecho los discípulos. Pero aunque la Biblia hable tanto énfasis de eso, yo creo que no es necesario. Puedo ir nada más el domingo un ratito para cumplir con Dios y no ser un discípulo. Y mi vida de todas formas puede avanzar bien, sin necesidad del consejo de la palabra. Dios, no creo que sea necesario tomarte en cuenta, como dicen. Creo que puedo probar del fruto y no va a pasar nada. Es lo que decimos, a veces con nuestra actitud. Escuchamos la voz de la serpiente. Eso no es lo grave. Lo grave es que le empecemos a creer. Y al creer estamos haciendo esto, dejando de aliarnos con Dios para darle la espalda y decir, creo que tiene una mejor propuesta la serpiente. Y que Dios me está mintiendo. Y a medida que comenzamos a caminar fuera del camino de Dios, automáticamente nos comenzamos a alejar de su meta, que es la bendición, para acercarnos más a la meta de Satanás, que es un barranco sin salida. Y sin darnos cuenta, tal vez, al pecar, estamos comenzando a dudar de la bondad de Dios y, como te dije, a romper nuestra alianza con Él para hacer una alianza ahora con el enemigo. Dios está mintiendo, Satanás, tú tienes la razón. Y empezamos a convertirnos como Eva en cómplices de nuestra autodestrucción y la de aquellos que nos rodean, porque el pecado es mortal. Tercer paso. Escucha la voz de la serpiente, le cree, y no solamente le cree, acepta su propuesta. Dice la Biblia que Eva tomó del fruto y comió. Vamos a leer el resto de este versículo en el cual nos quedamos, Génesis 3, el último párrafo del versículo 6, dice, y tomó del fruto y comió. Y no solamente eso, sino que dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, Eva acepta el arma letal de Satanás que le estaba ofreciendo, que era la desobediencia. Arma letal por la cual mucha gente ha sufrido consecuencias terribles. No levanten la mano, pero tú has escuchado cuánta gente se lamenta diciendo, si yo hubiera obedecido al Señor, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, mi situación sería diferente. Cuántos hombres, no tienes idea, llegan con nosotros, hermano, si yo no hubiera engañado a mi esposa, si yo hubiera pasado más tiempo con mis hijos hace 25 años, hoy no los tendría perdidos, hoy me hablarían, hoy me amarían, y desafortunadamente no puedes regresar el tiempo. Y ya no hay el si yo no hubiera perdido el tiempo, si yo no me hubiera endeudado, si yo no hubiera sido avaro, si yo hubiera valorado un poco más las cosas que no tienen precio. Y entendido que para todo lo demás existe Mastercard. No es cierto, eso no. Y el si yo hubiera ya no existe.
Pero así vive mucha gente, con un remordimiento tremendo de conciencia que solo puede ser resuelto en la sangre de Cristo. Pero si venimos a Cristo y seguimos sin tomarle en cuenta, seguiremos toda la vida con el si yo hubiera. Porque ahora vine a Cristo, pero si yo lo hubiera tomado en serio, si yo me hubiera discipulado, yo hubiera aprendido todo esto que hoy me enseñan de la Biblia. No tienes idea cuánta gente nos dice, ay, si me hubieran enseñado esto hace 20 años. Si yo hubiera tomado este estudio hace 15 años. Eva acepta el arma, la desobediencia, un arma letal que destruye, que nos lleva al si yo hubiera. Pero no solamente esto, sino que lleva el arma a casa, se le entrega a su marido Adán y le dice a Adán, apúntate con ella en la cabeza y jale el gatillo. Desobedece a Dios, prueba del fruto, es agradable, no va a pasar nada. Y Adán lo hizo. Y la Biblia dice, como ya leímos en Romanos, a causa de esto, por un hombre entra el pecado a la humanidad. Y por causa del pecado, esto es gravísimo, la muerte. ¿Quién es el responsable y culpable? Adán, como ya lo explicamos. Pero, mediten esto, Adán no fue incitado o tentado directamente por Satanás. Adán fue incitado o tentado por su propia esposa. O sea, en esta nueva serie de mujeres asesinas, estamos hablando que el primer crimen es un crimen terrible, que quebranta las leyes de Dios, que desobedece su palabra, un crimen en contra del mandato que Dios dio, un crimen que dañó a millones, porque por causa de ese crimen conocimos el pecado y por el pecado entró la muerte a la humanidad. Millones y millones y millones, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, han sido víctimas de la desobediencia, aunque también tienen su parte y son cómplices porque desobedecen. Un crimen en el cual Adán, o del cual Adán fue el asesino material, Satanás el autor intelectual y Eva su cómplice. Fue cómplice de un genocidio mundial. Dijimos al principio que genocidio es la aniquilación o el exterminio sistemático y deliberado de un grupo, dice, social, por motivos raciales, políticos o religiosos. El crimen del cual Eva fue cómplice es un genocidio porque atentó contra un grupo muy grande, contra un grupo específico, la raza humana. A lo mejor tú dices, yes, y esto no es un genocidio, porque un genocidio es contra un grupo específico, por causa, tú lo dijiste, por un motivo racial, social, o político, o religioso. Aleluya, esto no fue un genocidio. Aleluya, aleluya, y más aleluya otra vez. Y aleluya porque volví a decir aleluya. ¿No? Aleluya. Por un motivo racial, político o religioso. Ahora yo te pregunto, pues ¿cuál crees tú que fue el motivo que llevó a Satanás a atentar contra la raza humana? ¿Que le gustó mucho la manzana y quería probar, que Adán la probara y Eva? ¿Fue su pasatiempo, un hobby, una casualidad? No, Señor, es un genocidio porque el motivo que llevó al autor intelectual, que es Satanás, es racial. ¿Qué es racismo? Es odiar a un grupo determinado de personas. Hermano, Satanás es racista contra los hijos de Dios. Él odia, él desprecia, él aborrece la creación de Dios. Es el racista más grande de toda la historia. Es el fundador del racismo, porque el racismo no puede salir de otro corazón más que de un corazón lleno de odio. Es Satanás quien lo viene a implantar y nos los muestra al principio diciendo, te odio y quiero acabar contigo. Por eso la Biblia lo dice, yo no estoy inventando nada. Y suena así como grotesco, como la serie de mujeres asesinas, pero así lo es. La Biblia dice que anda como león rugiente, primera de Pedro 5:7, buscando a quien devorar, no a quien hacer cariñitos. No dice, buscando a quien rasguñar, buscando a quien lamer, buscando a quien devorar, que significa tragar por completo. Y anda como un león, como este león rugiente dando vueltas, así como tu esposo en la noche. Que hay de cenar, ¿dónde está la comida? Porque no hay nada, pues no has dado para el súper, viejo. Ora por los panes para que se multipliquen. Mujer, falta de fe.
Así anda Satanás, como león rugiente, está viendo en qué momento estamos débiles para abalanzarse sobre nosotros y hacernos pedazos. Y nos quiere, como ya vimos, matar, robar y destruir. Hermanos, lo que ocurrió en el Edén no fue el homicidio de Adán y Eva, o la caída de Adán y Eva tan solo, como le conocemos comúnmente. Fue un genocidio en contra de toda la raza humana, planeado por Satanás, ejecutado por Adán, con Eva como su cómplice. Ahora Dios puso un remedio, que es la sangre de Cristo. El pecado nos separó de Dios, pero Cristo vino a pagar por nuestros pecados, porque solamente en la ley de Dios, si un sustituto, santo, justo, puro y sin mancha, moría en nuestro lugar, podíamos recibir el perdón. Y es lo que llevó a cabo Jesús en la cruz. Él murió por nosotros para justificarnos delante de Dios. Y la Biblia dice que en la cruz Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Colosenses 2 dice que Él la clavó en la cruz, que la quitó del medio. Esa acta que Satanás tenía que decir: eres un criminal, atentaste en contra de las leyes de Dios, me perteneces, estás separado eternamente. Esa acta la clavó Jesús en la cruz. La anuló, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente ahí en la cruz. Pero muchos, en lugar de rendirle su vida al Señor y tirar a la basura aquella arma letal de Satanás, aquella arma con tal poder de destrucción que es la desobediencia, arma que le presentó por primera vez en el huerto del Edén a Eva, en lugar de decirle: Señor, voy a rendirte mi vida, Señor, te voy a obedecer, Señor, voy a hacer tu voluntad, voy a seguir tu palabra, te voy a buscar, no me voy a comer la basura, no voy a recibir las mentiras de Satanás, no las voy a creer, te voy a creer a ti nada más. Y enfrentar con valor la situación y decir: Satanás, tú no vas a destruir mi vida, tú no te vas a meter con mi familia, tú no vas a arruinar lo que Dios me ha dado, tú no me vas a sacar de este huerto simbólico, tú no vas a distorsionar la relación que yo tengo con Dios, ni vas a fastidiarme la vida. Al igual que Eva, hacen una alianza con Él. Y lo más grave, este es el punto número 3, Eva escucha la voz de la serpiente, entabla una conversación con él, ella le cree, prueba del fruto, y lo más grave, le lleva la manzana a su esposo. De igual forma, hay personas que no solamente dicen: está bien, dame el fruto, sino que dicen: lo voy a llevar a mi casa. Satanás, aquí están las puertas abiertas de par en par, ven y acaba con nosotros. Satanás, no te esfuerces en intentarlo tanto, yo te voy a ayudar con mi pecado. Seré tan hipócrita que mis hijos, cuando tengan conciencia del bien y del mal, lo primero que no querrán saber es quién es mi Dios, porque no lo verán reflejado en mi vida. Satanás, ven y acaba con nosotros. Seré tan duro y tan áspero con ellos y con mi esposa que no tendrás que intentar mucho destruirnos. Yo me voy a encargar de ayudarte. Satanás, tú no vayas con Adán, yo le llevo la manzana. Y así viven muchas familias, siendo los primeros en llegar a su casa y buscar consciente o inconscientemente cómo destruirla. Satanás, no tienes que mandar gente a mis hijos que les tientes. Yo les voy a enseñar a ser inmorales. Yo les voy a enseñar a ser groseros y vengativos y orgullosos y rencorosos y soberbios y blasfemos y rebeldes. Yo les voy a enseñar con mi ejemplo a no sujetarme a las autoridades. No tienes que inculcarle que no me respete a mí. Deja que él vea cómo yo me rebelo ante la primera autoridad. Y cuando él tenga 15 años hará lo mismo conmigo, porque fue lo que aprendió de su padre. Satanás, yo te ayudo, dame el fruto, yo lo llevo a casa. No tienes que hacer nada. Yo me voy a encargar de arruinar el matrimonio con mi adulterio. Yo me voy a encargar de hacer que mi esposo se aparte de mí con la dureza de mi corazón y con mi rebelión y con mi falta de sujeción. Yo me voy a encargar de que mis padres no quieran conocer de Dios al ver que soy cristiano pero que soy rebelde. Tú no tienes que hacer nada. Yo llevo el fruto a mi casa, no te preocupes por hacerlo. Yo me voy a encargar de que ellos lo coman. Yo me voy a encargar de que tú hagas pedazos mi hogar. Seré tan hipócrita, tan religioso, tan falso, tan fingido, que yo y mi casa, lo último que querrá es conocer al Dios que según yo adoro. Jesse, yo nunca he dicho eso, jamás lo diría. Muchos lo dicen todos los días. Lo dicen a gritos con su estilo de vida. Están introduciendo el pecado a su hogar, diciéndole a su familia: ven y come, aprende a desobedecer a Dios
y permitamos que reine la destrucción. Cometamos un nuevo genocidio. Arruinémonos todos la vida, fastidiemos la casa que Dios nos ha dado, edifiquemos la casa sobre la arena, confiemos todos en el dinero. No hay que buscar a Dios. Satanás, no hagas tanto intento. Seremos tan apáticos, oraremos tan poco en familia, estudiaremos nada la palabra de Dios, edificaremos la casa sobre todo menos sobre la roca, como Jesús dijo en Mateo 7. Vamos a confiar en el dinero y en las riquezas y en el poder y en los bienes y en los títulos y en nuestra sabiduría. Que no tienes que esforzarte mucho, Satanás. En la primer tormenta que venga, nuestros cimientos serán tan inciertos que nuestra casa, Jesús dijo en Mateo 7, cuando es edificada sobre la ruina, sobre la arena, Satanás se la va a llevar la ruina por completo. Va a caer y va a ser grande su ruina. Hermanos, Dios puso un alto a este crimen terrible con la sangre de Cristo. Pero tú, con tu apatía y con tu desobediencia, con tu mala influencia sobre tu familia, puedes volver a tomar la pistola y jalar el gatillo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Eva, por último, paso número 4, si me apoya alguien aquí arriba, por favor. Al igual que Adán no reconoció su pecado, como ya leímos. Adán le pregunta a Dios, ¿por qué comiste del fruto? Y dice, fue la mujer que tú me diste. Ah, la mujer. Y tú bien obediente. Eva, ¿qué pasó? La serpiente me engañó. ¿Cuánta gente vive así hoy? Todavía que se aparta de Dios, que entabla una conversación con Satanás, que le cree y acepta el fruto y lo lleva a su familia y hace pedazos lo que Dios le ha dado, tiene el cinismo de buscar un culpable en lugar de arrepentirse y decir, Dios, borrón y cuenta nueva. Dios, gracias, porque por tu sangre esto se puede llevar a cabo. Quiero empezar de nuevo. Oh. ¿Cuánta gente hay en este lugar sentada, amargada, culpando a alguien de su amargura? Hundida en una crisis económica, culpando a alguien, al gobierno. El problema no es el gobierno o la situación. Dios a Josué en medio del desierto le dijo, tú no temas ni desmayes, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas y tú vas a prosperar, y nunca les faltó nada. El problema está aquí adentro, y el problema es que no lo queremos reconocer, y el problema es que buscamos a culpables de nuestros problemas. Yo no sigo a Dios porque me tropezaron en esa iglesia, porque mis padres me dieron un mal ejemplo, porque de niño me hicieron esto, porque mi esposo lo otro, porque el pastor aquello. Y dice, Dios, basta. Si tú hubieras escuchado mi voz, hoy no estarías buscando culpables. Pero estas personas vinieron a influenciarte y lo permitiste, porque fue más fuerte su voz que la voz de mi palabra. Basta. Reconoce que tú tuviste que ver, que tú probaste el fruto, que dejaste de escuchar mi voz, que entablaste una conversación con esa serpiente, que te dejaste engañar, que no me creíste a mí, que me llamaste mentiroso, y arrepiéntete. Muchos de ustedes tienen que arrepentirse porque han llevado el fruto a su casa, el fruto prohibido. Y al igual que Dios responsabiliza a Adán, dice Dios, yo te di una autoridad, te di un lugar, un papel que has menospreciado. Y hay perdón en mi sangre. Pero si no te arrepientes y crees que tu vida puede seguir igual de apática, y crees que puedes seguir escuchando mi voz solamente 1 hora los domingos a través del pastor, porque tu comunión conmigo es tan nula que nunca me escuchas, y enfrentar el resto de la semana, los 7 días, las 24 horas, escuchando la voz de la serpiente por todos lados, y permanecer firme y vivir estable, estás equivocado. Solo si mi palabra es la lámpara que ilumina tus pies y tu camino, es que vas a llegar al final de este mismo. Solo cuando tú cimientes tu vida en ella, en la roca que es Cristo Jesús, es cuando vas a ver con tus propios ojos que viene Satanás con vientos, con lluvias, con ríos a golpearte, crisis, enfermedad, traición, depresión, tropiezos, y tu casa permanece firme porque yo la sostengo de pie.
Pero mientras tú sigas creyendo que puedes darme la espalda, ignorarme por completo y comprarme con un rato de aplausos los domingos y fundar tu casa sobre la arena y que no va a pasar nada, estás equivocado. Hoy es el tiempo que muchos rompan esa alianza con el enemigo y vuelvan a hacer alianza con Dios, edificando su casa sobre la roca. Que empieces a vivir una antítesis de los 3 puntos que llevaron a Eva a ser cómplice de este terrible crimen. Que en lugar de escuchar la voz de la serpiente, tú hoy digas: Señor, yo voy a escuchar tu voz. Mi conversación va a ser contigo. Mis oídos van a escuchar tu palabra. Mis ojos la van a ver, la van a meditar, la van a reflexionar. Mi mente estará ocupado en ella. Señor, en lugar de creerle a la serpiente y creer que no pasa nada, voy a hacer conciencia de lo grave que es el pecado y te voy a creer a ti en segundo lugar. Y Señor, en lugar de ser el primero que lleve el fruto prohibido a casa, yo me voy a encargar de vigilar para que esa infeliz serpiente no ponga un pie en el terreno que tú me has dado. Señor, yo voy a estar velando en oración. Yo voy a ser el primero encargado de llevar no ese fruto prohibido, sino tu palabra. Yo voy a buscar que ellos te busquen con mis palabras, con mi tiempo, con mi ejemplo, con mi amor, con mi santidad, con mi compromiso, con mi valor. Señor, yo voy a sacar ese fruto prohibido de casa y voy a hacer todo lo posible para que, como Josué decía, yo y mi casa te sirvamos a ti, nada más. Ese es el reto que Dios hoy te pone. O bien puedes elegir seguir el camino de esta primer mujer asesina, cómplice de la tragedia más grande que le ha pasado a la humanidad. No es la pobreza ni la enfermedad, es el pecado. Es el que ha degradado a cada familia, a cada sociedad, a cada gobierno, a cada nación, iglesias, individuos, instituciones, chicos grandes, jóvenes, adultos, mujeres, hombres. El pecado tiene un poder letal.